Yo entiendo que es uno de los periodos de la historia contemporánea más ricos desde el punto de vista de lo que fueron las reivindicaciones por los conceptos de libertad y de justicia en todo el mundo, no solamente en Argentina, ¿no? Porque es la década que comienza con la Revolución Cubana, o sea, en 59 es Cuba, ¿no? Y esa década termina con el Mayo Francés, 68, ¿verdad? O sea que esos años del 60 eh, fue eh, un encadenamiento de hechos en el mundo que tenían un signo común, que era la apertura a la plena libertad de los pueblos. Es el momento que se produce el estallido, digamos, de África colonial. Todo el régimen colonial de los países europeos termina en África en la década 60. La guerra de Vietnam es época 60, ¿no? Y por lo tanto también las reacciones contra los grupos o las personas que podrían determinar alguna seria preocupación para el sistema. La muerte, por ejemplo, de Martin Luther King, ¿verdad? Que fue un dirigente negro de los que planteaban el poder negro y planteaban la igualdad total de derechos con la población blanca norteamericana, que tuvo que ver muchísimo con toda esa nueva conciencia que a partir de los años 60 se tomó en el mundo con un concepto que no había tenido todavía un debido posicionamiento en el mundo, ¿no? Que los conceptos de discriminación entre los países o en los países que supuestamente eran ricos. Porque normalmente cuando hablamos de discriminación siempre se plantean las discriminaciones entre ricos y pobres, poderosos, ¿verdad? Y débiles en el campo político, pero ocurre que también ha habido profundas diferencias dentro del seno de países poderosos. Siguió la muerte de Kennedy por otras motivaciones, o sea que realmente fue un periodo ese, el 60, donde que fue inficionado, ¿no? Por un deseo de justicia y de libertad que había en todas partes. Eso es el común denominador, ¿no? En la Argentina, esa década, el 60, otra vez comenzó con con una sucesión ya de gobiernos civiles y militares. Comenzaron los golpes que atentaron contra gobiernos que habían sido elegidos popularmente, ¿no? El caso de Frondizi, que fue elegido popularmente y que no terminó su mandato, ¿no? Inclusive, entre uno de los elementos por los cuales no terminó su mandato, un desencadenante tal vez final, fue la recepción que él hizo a Guevara en forma no oficial, ¿verdad? En momentos que Guevara estaba en Punta del Este, ¿no? Había debates profundos, ¿no? Había diferencias profundas, si bien inclusive en algún momento llegaron a hacerse acciones conjuntas, en un momento hubo profundo debate, ¿no? Porque los orígenes de uno y de otro eran muy distintos. Y toda la gente que venía del peronismo y que reivindicaba la línea filosófica del peronismo había levantado siempre, era una línea que nunca planteó un enfrentamiento con el capital. En cambio, la izquierda planteó históricamente la centralización de los medios de producción, o sea, la destrucción del capital, ¿no? O sea, ese era un punto totalmente incompatible, ¿no? Podían operar en acciones conjuntamente, porque además de momentos de mucha presión política por medio de gobiernos dictatoriales, había enemigos comunes. Y entonces había acciones que podían, digamos, manifestarse. Te recuerdo simplemente que, si ustedes tienen presente, Trelew, la conferencia final de prensa en Trelew, antes del asesinato de los jóvenes que entonces representaban a los grupos armados, estaban formadas por gente de LERP y de Montonero. Y en esa conferencia de prensa, famosa, que se ha visto tantas veces, cuando vos oís los discursos, te das cuenta de las diferencias y también te das cuenta
el respeto mutuo que se tenían. O sea que indudablemente eso es típicamente de esa década, ¿no? Aunque eso pasó después. Pero de todas maneras, Sí, los cimientos tuvieron ese punto, realmente, eso fue así, ¿no? Con las diferencias que tenían después en la forma operativa, ya, ya en el planteo militar neto, tuvieron formas distintas totalmente de comportamiento, ¿no? Rubén, decime, ¿y qué influencia tenía eso en la cultura, en el arte específicamente? Todo lo que se llamó el hipismo, ¿no? De la década del 50, 60, produjo un corte en las sociedades del mundo, ¿no? La produjo primero en Norteamérica, donde produce el hecho, el fenómeno, pero se expandió por todo el mundo. Se expandió por todo el mundo y todos los jóvenes manifestaron su desacuerdo con el mundo que habían hecho los adultos. Esa posición y postura también está hoy, pero por otras motivaciones. Pero en aquel momento los jóvenes no querían, porque además habían vivido, les recuerdo, la guerra de Vietnam, donde muchos se negaron a aceptar, tomar las armas para pelear. El Vietnam realmente conmocionó a la sociedad norteamericana. Pero ese movimiento de protesta generalizada tuvo, bueno, ustedes saben perfectamente bien, tuvo sus expresiones en la música popular, tuvo los grandes festivales que todos conocemos que se hacían entonces, que eran espacios de protestas contra la estructura de una sociedad que estaba conformada muy sólidamente con respeto a valores inapelables, como el orden, por ejemplo, ¿verdad? La seguridad, situaciones que se dan actualmente, ¿no? Y cómo aún tienen vigencia, si bien los tiempos son otros y son otras formas de expresión. Pero te diría que en aquella época se produjo esos movimientos de enfrentamiento con los hábitos culturales del momento. En el arte hubo en aquellos años posteriores, ¿no?, a la Segunda Guerra Mundial, el pop art realmente fue un movimiento de ruptura contra una tradición que había empezado en el Renacimiento. En Rosario, en la década del 50, el arte plástico especialmente, que era el que más se veía en aquel momento, estaba prácticamente reconocido en los integrantes del grupo Litoral como la figura más representativa, ¿no?, esa expresión artística. Los nombres de pintores muy distintos, como Grela, Gambart, Uriarte, Raúl Miranda, eran los pintores, Oldman, ¿verdad?, y Acalia, eran los pintores que realmente habían logrado quebrar una tradición de arte naturalista que tenía Rosario. El grupo Litoral rompió la imagen del arte que en aquel momento se reconocía como el arte naturalista, el paisaje, las flores, eso era lo clásico que había en la ciudad, lo que la burguesía consumía. El grupo Litoral poco a poco logró imponer una forma distinta, tan distinta como puede ser la forma de Gambart, de Grela o de Raúl Miranda, no tiene nada que ver con lo que es una representación de tipo imitativa. Llegaron a imponerla, llegaron a crear una burguesía consumidora de ese arte, que estaba formada por jóvenes profesionales en aquel momento, que tenían una apertura distinta y que fueron los que consolidaron por la década del 50, 60, un arte local, Rosario, que tuvo proyección, fue reconocido en otros medios, en Buenos Aires especialmente, como un arte que tenía cierta estructura local, eso de local por entre comillas, ¿no? Porque entre la pintura que hacía Gambarte y la que hacía Raúl Miranda, o la que hacía Grela y Uriarte, no hay ningún parentesco tipológico, ¿no? Sin embargo, los críticos de Buenos Aires, me acuerdo con Urturo, por ejemplo, planteaba que había un arte en el litoral que tenía ciertas características. Lo sumás a eso que en Santa Fe había otro grupo, estaba Supisiche, estaba Matías Molina, Flores, eran pintores que también trabajaban ciertos elementos de la realidad contingente, del paisaje aledaño, con determinados componentes técnicos de la pintura moderna. Entonces, desde Buenos Aires se veía que en la zona litoral había una forma que se podía singularizar como pintura del litoral. Los Ariazos fue el 69, los dos, mayo y septiembre. Tucumanardo es el 68, es anterior. Pero habíamos trabajado dentro de la estructura de la CGT.
Y además habíamos tomado bandera de CGT, porque Rodolfo Walsh era el director del diario y daba líneas realmente que nosotros las aceptábamos como válidas. Tucumán Arde lo hacen los pintores, escritores, periodistas, sociólogos, básicamente los pintores que manejamos imágenes, ¿verdad? Pero es un movimiento que surge del campo del arte neto, donde no hay ningún presupuesto político profundo que determine a priori determinaciones, ¿no? Esa es la realidad concreta. Lo que pasa es que el resultado de ese accionar fue político, claro. Esto tal vez es un contrasentido desde el punto de vista de lo que es la lógica del pensamiento, ¿no? Porque de un supuesto estético no puede llegar a una conclusión política. Supuestamente es así. Esa es la lógica. En la realidad fue eso que les cuento, ¿no? Yo creo que Tucumán Arde no se puede incluirlo dentro de una obra de arte común y tradicional, de ninguna manera. Hubo elementos que manejaron los plásticos, le dieron, diríamos, forma a todo eso y le dieron contenido, pero a partir de supuestos netamente estéticos. La politización vino después. El grupo después se fue politizando, cambiando cosas, pero cuando se planteó Tucumán Arde, se planteó Tucumán como una obra que se iba a ejecutar dentro de los medios de comunicación, que en aquel momento era, digamos, lo que el campo de la creación en el mundo estaba imponiendo, ¿no? Hoy hablar de medios de comunicación, por supuesto, es absurdo, ¿no? Pero en la década del 60 no era absurdo. Cuando veíamos en aquel momento el trabajo de Mazota, nos parecía realmente que era una innovación, ¿no? Cuando planteábamos hacer una obra a partir de un medio de comunicación, después una obra muy simple, cosa que entonces discutíamos, ¿no? Decíamos los pintores entonces, decíamos, si nosotros imprimimos un catálogo, ¿sí?, que diga, fulano tal expone en la Sorbona de tal día a tal día, ¿no?, y lo reparte, y lo manda a los medios, a los diarios, y los diarios lo reproducen, la exposición se hizo. Tucumán Arde fue una obra que se gestó por un grupo muy grande de gente, que eran de Rosario, de Santa Fe y de Buenos Aires. No fue una reunión de amigos en un café que una noche resolvimos hacer la obra. Llevó un año de gestación la obra, con gente que venía de distintas áreas del conocimiento, que recién decía, pintores, además de escultores, ¿verdad?, cineastas, fotógrafos, periodistas, sociólogos, y la CGT estuvo inundada de gente los 10, 15 días que tuvimos la muestra, ¿no? Había gente que venía a la noche. Además el montaje permitía, pues no era el montaje de una exposición, donde poner el cuadro, el vacío, el cuadro, el vacío, la lucecita para cada cuadro, ¿no? Estaba todo atiborrado del piso al techo, con texto en los pisos, que habrán visto fotos, ¿no? Que las conocen, ¿no? Habíamos trabajado con los pisos, inclusive, o sea, todo, era imposible entrar y no ver algo. Ningún silencio, ningún vacío, ¿no? Era apabullar con información. También todo eso después llegamos, digamos, a entender que había un desarrollo teórico que explicaba el porqué de todo eso. Eso fue muy intuitivo todo, pero nosotros teníamos la sensación de que había que apabullar, ¿no? Que la gente tenía que sentirse realmente avasallada por la información negativa de una realidad tan negativa para la tucumana. Queríamos conmover a la gente, pero de todas maneras la obra fue eso, en un lugar no tradicional, en un montaje no tradicional, donde nadie firmaba nada, no había un solo papel que tuviera los nombres de nosotros, no había catálogo de los nombres de nosotros, era Tucumán Arde, el común denominador de todo eso, ¿no? Y además nada de eso se podía vender, ¿no? En aquel momento, después que hicimos la muestra, que terminó todo, la obra tuvo otros derroteros poco conocidos, porque como no era una obra que se podía comprar y vender, pero había amplia demanda. O sea, todo el material de Tucumán Arde íntegramente fue consumido por los grupos políticos de entonces, todos. Nos pedían los grupos, nos pedían miles de fotos sacamos. Entonces todo ese material fue dado a la gente que trabajaba en aquel momento en las villas, en los bares, en las vecinales. Dimos todo. Yo no veo realmente que se pueda plantear que hay una reactivación de los 70 de ninguna manera, ¿no?
Entiendo que hay comportamientos sociales, fuera del campo del arte, ¿no? Comportamientos sociales de enfrentamiento con el sistema que no se dio en los 80. La década del 80 es la hibridez total, el sándwich de queso sin queso, es nada. En el 80 no existe, ¿no? Pero en el 90, en el campo social me refiero, ¿no? En los 90 aparentemente ha habido posturas del campo social muy particularizadas, como Santiagazo, por ejemplo, ¿verdad? O los movimientos de Jujuy, los piqueteros pues en todo el país, ¿verdad? Todo lo que ya conocemos como movimientos sociales que no se dieron antes. He tomado algunas referencias, ¿no? A través del tiempo y algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, fíjate, Borges dice en un poema famoso, ¿no? Remordimiento, dice en un momento, me entretuve en las naderías que teje el arte. Me entretuve en las naderías que teje el arte, ¿no? Bueno, está definiendo un campo, las nadas, las naderías, por un lado. Y por otra parte, por Tomás a Picasso, y Picasso dice, el arte puede ser un arma de guerra. Dice Picasso, sirve para matar, para defenderse, para atacar. Entonces, sí, claro, cómo nos manejamos estos conceptos tan distintos, ¿no? Situación que se vivía previo a estos grandes acontecimientos como el Rosariazo y el Cordobazo que se desarrollaron durante el año 1969. Hay que decir de que en la Argentina se vivía en ese momento una dictadura pro-terrateniente y pro-yanqui, que era la dictadura de Onganía, que se había entronizado con un golpe de Estado el 28 de junio de 1966, derrocando al gobierno radical de Ilía. Esta dictadura adoptó una serie de medidas pro-terrateniente y pro-imperialista que deterioraron grandemente las condiciones de vida y de trabajo de las masas obreras y campesinas de la Argentina y de distintos sectores populares, incluidos sectores de la pequeña, de la mediana industria y de la industria nacional. Esta dictadura impulsó un plan de ajuste, algo tienen que ver con, o tienen historia, digamos, los planes de ajuste en la Argentina, que partía de la base de congelar los salarios, atacar una cantidad de conquistas del movimiento obrero, estableció una ley de arrendamiento en el campo que liquidaba conquistas importantes del campesinado y fue generando una situación muy crítica desde el punto de vista económico y de vida de las grandes masas en la Argentina. Esto generó resistencias muy grandes en condiciones difíciles porque ni bien instaurada esta dictadura, hubo, digamos así, una situación de represión inmediata al movimiento obrero y popular. Al movimiento obrero, que se lanzó a la resistencia contra la dictadura para tratar de impedir los despidos y una cantidad de arbitrariedades contra el movimiento obrero y también contra el movimiento estudiantil. Incluso en ese periodo hubo sectores, por ejemplo, que si bien no lo expresaban así con absoluta claridad, trataban de parar la lucha de resistencia contra la dictadura. También en ese periodo estuvo una afirmación del general Perón que llamó a desencillar hasta que aclare. Eso desde ya teniendo en cuenta que una masa fundamental de los trabajadores argentinos son peronistas, y eran peronistas en ese periodo, influyó bastante, digamos así, en relación, digamos así, a todo un periodo, digamos así, de tregua hacia la política de la dictadura. No obstante eso, y eso fue un debate en la izquierda en la Argentina, ya en ese momento, que inclusive abarcaba parte importante de la masa, nosotros, nuestro partido, Partido Comunista Revolucionario, que se fundó el 6 de enero de 1968, habíamos analizado sobre la base de
observar la realidad que se vivía en las masas, en relación a su propio estado de ánimo, que se iba generando una situación y se iba creando un polvorín que se iba resecando cada día más bajo los pies de la clase dominante en Argentina. Y que ese polvorín, más tarde o más temprano, en relación a la política que desarrollaba la dictadura, iba a estallar. Eso fue un debate muy importante. Incluso el otro debate era si lo que se buscaba era llegar a un acuerdo o en última instancia, digamos así, acorralar a la dictadura para tratar de conseguir una salida democrática condicionada desde el punto de vista electoral. Eran dos debates que estaban en el seno de las masas. O sea, era por un lado una valoración sobre el estado de ánimo de las masas, si las masas, digamos así, estaban, digamos así, dispuestas a combatir y a luchar, y que se podía abrir en la Argentina un periodo de auge revolucionario muy importante, y el otro era el debate que existía sobre el camino para resolver la situación que había en la Argentina, si era reforma o revolución. Desde ese punto de vista, creo que la vida, no porque hayamos sido nosotros, sino que nos dio la razón a los que pensábamos que realmente eso iba a estallar, porque era un polvorín que se iba resecando cada vez más bajo los pies de las clases dominantes que estaban expresadas en ese momento en la dictadura de Onganía. Y así sucedió, efectivamente. Vino precedido de una cantidad de huelgas del movimiento obrero. La huelga de los petroleros de Ensenada, la huelga de los ferroviarios y de otros gremios importantes en la Argentina que resistían la política de la dictadura. A su vez, los estudiantes venían combatiendo también contra la dictadura, particularmente en defensa de la autonomía universitaria, en defensa del comedor universitario, en defensa de conquistas largamente, no solamente por las cuales había luchado el movimiento estudiantil, sino que habían sido conquistas muy importantes que la dictadura vino a tratar de destruir con las intervenciones a las universidades y demás, y la represión a los estudiantes. Esto va a tener, digamos así, una repercusión muy importante en las luchas que desarrolla el movimiento estudiantil, que comienzan en Corrientes con una gran manifestación convocada por la Federación Universitaria del Noreste en aquel momento, en la que participaban en la dirección de esa federación compañeros nuestros del partido, que sale a la calle en defensa del comedor universitario, y donde esa manifestación de masa de los estudiantes correntinos es atacada por la policía, es reprimida y es asesinado el joven estudiante Juan José Cabral. Esto va a tener repercusión inmediata en distintos lugares del país, y en particular en la ciudad de Rosario, con la convocatoria inmediata por parte de los centros de estudiantes, los cuerpos de delegados de las universidades, de las facultades y demás, que deciden salir a la calle y movilizarse en solidaridad con los estudiantes correntinos. Los estudiantes respondieron inmediatamente en Rosario con una gran movilización que arrancó del comedor universitario, ahí muy cerca de Corrientes y Córdoba, porque también acá estaban en juego las reivindicaciones en defensa del comedor universitario, la autonomía universitaria, las reivindicaciones de los estudiantes en general, pero en repudio centralmente, a mediados del mes de mayo de 1969, alrededor del 6-7 de mayo más o menos, se movilizaron los estudiantes de Rosario en una concentración muy grande, a mediodía, que avanzó hacia la calle Córdoba y fue atacada y reprimida violentamente por la policía de Rosario. En esa oportunidad, en esta movilización, fue asesinado el estudiante Bello. El compañero Bello fue asesinado en la Galería Melipal por parte de un efectivo de la policía de Rosario. Esto surgía como consecuencia de que las masas en general habían tomado nota de los acontecimientos de mayo de ese año, mes donde los estudiantes salen a la calle a repudiar el asesinato del estudiante correntino Cabral y son brutalmente reprimidos, originándose un nuevo asesinato en la persona del estudiante Bello. Eso creó una situación
muy seria desde el punto de vista del repudio de toda la población de Rosario al ataque de la policía a los estudiantes, que inmediatamente convocaron asamblea general en todas las facultades de Rosario, y donde por mayoría, casi diríamos por unanimidad, los estudiantes se pronunciaron categóricamente en repudio a lo de Corrientes, en repudio al asesinato del estudiante Bello, que falleció acá en la asistencia pública de Rosario, donde actualmente está la maternidad Martín, y decidieron realizar una marcha del silencio. El movimiento obrero de Rosario se pronunció categóricamente en solidaridad con los estudiantes y distintos sectores populares, de todos los sectores se pronunciaron en contra de la represión de los estudiantes. Se convocó una marcha de silencio, un día o dos posterior al asesinato de Bello, donde los estudiantes de Rosario arrancaron de las distintas facultades encolumnados hacia el centro de la ciudad y fueron nuevamente reprimidos por la policía. Los estudiantes, dirigidos por sus cuerpos de delegados, comisiones directivas de los centros de estudiantes y los compañeros organizados, avanzaron y enfrentaron la represión policial, al punto tal de que la policía se tuvo que ir replegando. Cuando tomaron particularmente la calle Córdoba, las distintas columnas estudiantiles, en marcha, digamos así, hacia la zona oeste, pasaron por la radio LT8, que está en la altura de Córdoba al 1800, ahí siguieron combatiendo con la policía se empezó a replegar al punto tal que los estudiantes tomaron LT8, Radio Rosario, y lanzaron una proclama contra la dictadura de Onganía. No solamente una proclama, digamos así, sino llamando a derrocar a la dictadura de Onganía, de manera de lograr una salida, digamos así, favorable a los intereses de la masa obrera y popular en la Argentina. Frente a LT8 fue baleado y asesinado un joven estudiante y obrero metalúrgico, Norberto Blanco, de 16 años, que fue baleado por la policía. Imagínense ustedes, nosotros que en aquel momento fuimos protagonistas de estos hechos, en primer lugar la indignación de los estudiantes que estaban movilizados y la indignación del conjunto de la población. Nuevamente, las dos CGT, que una era la CGT de los argentinos, en la que estaban fundamentalmente todos los sectores combativos del movimiento obrero, y nosotros participábamos fundamentalmente con compañeros nuestros que tenían posiciones importantes en el movimiento sindical, en algunos gremios, en algunos casos eran delegados, en otros casos eran activistas gremiales, que rescatábamos las banderas del clasismo revolucionario en el movimiento obrero que habían sido enlodadas y traicionadas en la Argentina por parte de los falsos comunistas, y participaban otras corrientes políticas en la CGT de los argentinos, resolvieron inmediatamente la solidaridad con los estudiantes y un paro general. Simultáneamente con esto, la otra CGT, que era la CGT que respondía a la CGT oficial, que era bastante presionable, no es la situación actual del movimiento obrero, digamos así, donde los dirigentes sindicales que están en la CGT prácticamente son dirigentes colaboracionistas, todo del menemismo, y además son empresarios. En aquel momento, si bien es cierto, eran también dirigentes sindicales, digamos así, que no respondían a los intereses de los trabajadores esencialmente, eran más presionables, resolvieron también un paro general. Y al otro día se concretó un paro general de actividades de todo Rosario y la zona industrial, de Rosario hasta San Lorenzo, donde las masas se movilizaron en repudio a la dictadura, en repudio a los asesinatos de los estudiantes, y se produjo una movilización de más de 100.000 personas en la ciudad de Rosario, que arrancó con el estudiante asesinado, que fue llevado a pulso hasta el cementerio de la Piedad, desde Barrio Sarmiento, de la zona norte de Rosario, con miles y miles de personas que en un paro general de actividades, con la solidaridad del conjunto de la población, incluso con el acuerdo, digamos así, de la asociación empresaria, que en ese momento dio su apoyo, digamos así, a la movilización, y la mayoría de los sectores, realmente en una demostración que creo que es muy importante como antecedente, digamos así, de lo que va a ser posteriormente el rosariazo del 16, 17 y 18 de septiembre,
que fue realmente un levantamiento de tipo insurreccional de la clase obrera, de los estudiantes, de los distintos sectores populares de la ciudad de Rosario, que forman parte, digamos así, de levantamientos de tipo insurreccional extraordinarios en ese periodo concreto en la Argentina, como el Cordobazo del 29 de mayo de 1969, el Rocazo, el Tucumanazo, y una cantidad de azos que se repitieron a lo largo de todo el país contra la dictadura proimperialista y pro-terrateniente de Onganía, que fue generando condiciones, digamos así, para acorralarla. Desde ese punto de vista, como antecedente, las consignas levantadas que eran contra la dictadura, por el derrocamiento de la dictadura, incluso en el caso nuestro, planteábamos el derrocamiento revolucionario de la dictadura y el avance hacia una salida revolucionaria en la Argentina. El pueblo lleva la